Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. El tema de hoy es la curva normal. Es un tema fácil, pero que si usted no comprende la base, por eso me preocupa que solamente tengamos 29 participantes ahorita, porque eso quiere decir que hay aproximadamente 20 ahí, 20 y algo que no están. Y aunque yo les suba el video, porque yo voy a tratar de que este video lo voy a grabar, lo estoy grabando de hecho ahorita, y se los voy a enviar hoy en el transcurso del día o en la noche, ¿verdad? Se los voy a mandar para que lo tengan ahí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que ahorita están ustedes interactuando aquí conmigo, pero sí es fácil si usted pone atención, pero se puede llegar a complicar al extremo si hay algo que no entiende, ¿sí? Puede ser algo mucho más complejo, porque ya aquí incluye una parte que es de análisis, ya no es solo de aplicar fórmulas, ¿sí? En donde si usted aplicaba una fórmula, lo más que puede pasar es que la tenga mala porque se equivocó al hacer algún cálculo. Ahí, pues, es normal que uno se equivoque como ser humano, pero en este tema en particular, en este tema sí incluye análisis, sí incluye algo que es un poquito más como de pensar, ¿verdad? Entonces sí me preocupa de que los demás compañeros no estén, pero ahí, tal vez con el video que les suba más tarde. Bueno, hablemos un poquito de la curva normal. Fíjense que en el siglo XVII, más o menos, siglo XVII, siglo XVIII, resulta de que se pusieron de moda los juegos de apuesta, ¿sí? Como jugar los juegos de apuesta tradicionales, ¿verdad? Jugar naipe, póker, todo lo que está ahora en los casinos de Las Vegas, ¿verdad? Entonces resulta que generalmente las personas que se dedicaban a eso, a jugar y a apostar y todo eso, eran personas de muchos recursos económicos, ¿sí? O sea que tenían bastante dinero. Entonces ellos estaban preocupados por ver qué probabilidad tenían ellos de ganar en un juego de azar, ¿sí? Ellos se preocupaban mucho por la probabilidad que tenían de ganar o no en un juego de azar. Pero como tenían mucho dinero, contrataron a los mejores matemáticos que había en ese entonces para que ellos diseñaran o descubrieran o implementaran una fórmula o un método para poder averiguar qué tan probable era que si ellos podían ganar o no en un juego de azar. Entonces ahí surgió que empezaron a contratar a los mejores matemáticos de su época, y el primero de ellos que empezó con este tema era el matemático que se llama de Moivre. Se lo voy a poner acá. Pues este muchachón de Moivre, en 1773, fue el primero que tomó el término o usó el término de la curva normal. La curva normal que es ahora tan usada a nivel mundial, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad? Que está del coronavirus, del COVID-19. Saben ustedes de que se ha escuchado mucho del momento que se aplane la curva, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, pues desafortunadamente todavía la curva va en ascenso, o sea, todavía vamos subiendo. Ni siquiera hemos llegado a la parte donde la curva se aplana. Cuando la curva se aplane y empiece a disminuir la cantidad de casos, entonces ahí ya es seña que estamos empezando el proceso de volver a la nueva normalidad que dice el presidente, ¿verdad? O sea que ya se podrá pensar en seguir una vida normal, pero por el momento todavía no, por el momento todavía estamos en subida. Entonces este de Moivre fue el primero que empezó a trabajar esto de la curva normal, y después los estudios de él fueron como reforzados y mejorados por matemáticos famosos como el mismo Gauss o el mismo Laplace. ¿Sí? Estos son de los matemáticos más famosos de toda la historia. Entonces ellos formaron toda una teoría y todo un tema nuevo en matemática y en estadística y en probabilidad que va relacionado a este tema. Entonces, el tema es la curva normal. Ya saben de que básicamente sirve para ver probabilidades. Para eso es una probabilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de probabilidad, no estamos hablando de algo exacto, de algo que sea así puntual,
sino que estamos hablando de algo que es lo más probable, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de probabilidad. Entonces, la curva normal más o menos tiene la forma que ya les había dicho, se la voy a dibujar. Y vamos a poner ciertas características de ella. Vamos a ver. Bueno, más o menos ahí anda la curva normal. Entonces, ¿qué características podemos ver de ella? Primera característica. La primera característica de la curva normal es que es asintótica. Se la voy a poner aquí. Asintótica. Va. Asintótica. ¿Qué significa asintótica? Significa que, como ustedes lo pueden ver, la curva no toca el suelo. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, la curva no llega a tocar al eje X. Está en el aire, digamos. ¿Sí? Eso es asintótica. Bueno, otra característica que tiene y que es muy importante es que es simétrica. Es simétrica. Bueno, ahora veamos qué es eso y vamos a dibujarla completa. La curva normal en el centro, en el punto más alto de la curva, tiene la media aritmética. O sea que aquí, en la parte más alta, ¿sí? Aquí en la parte más alta, en la parte más alta aparece la media aritmética. O sea que aquí está la media aritmética. La media aritmética divide la curva normal exactamente en dos partes que son iguales. Y eso significa que sea simétrica. Simétrica significa de que es exactamente igual el lado izquierdo que el lado derecho. ¿Sí? Que es como un espejo. ¿Sí? No sé si me entienden. La media aritmética sería como un espejo que si la doblamos, si usamos ese eje de la media aritmética, al doblarla quedaría exactamente igual, ¿verdad? Por eso se llama curva normal. También le llaman campana de Gauss, ¿sí? En algunos lugares le llaman campana de Gauss, pero básicamente es la curva normal a nivel mundial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el 50%, aquí tenemos el 100% de los casos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que bajo la curva, está el 100% de los casos, está el 100% de los datos que estamos analizando, ¿sí? O sea que aquí, digamos, todo esto equivale todo esto que está aquí, que yo le estoy ayudando, todo eso que yo le marqué, esto equivale al 100% de los datos. Ahí está el 100% de los datos. O sea, está toda la información de los datos que estamos analizando, están bajo la curva. Están bajo la curva. Entonces, si aquí está el 100%, entonces por lógica, a la izquierda de la media aritmética tenemos un 50%. O sea, si toda la curva equivale a un 100%, del lado izquierdo tenemos 50%. Del lado izquierdo de la media aritmética. Y del lado derecho tenemos otro 50%. ¿Sí? O sea, tenemos 50% de un lado y 50% del otro. De tal forma que al sumar el 50 más el 50 me da el 100% de la información o de los datos que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tenemos que entender que es la media aritmética la que está exactamente al centro. Es la que divide las dos partes. ¿Sí? Bueno, entonces, pues básicamente de esto se trata, de que entendamos el concepto de curva normal y que hablemos de probabilidad hablándola en porcentajes. No olvide que la probabilidad se maneja generalmente en porcentajes. Porcentajes. Y de ahí viene el famoso punteo Z. Los punteos Z son los que me dan a mí esos porcentajes, precisamente. Y la fórmula para calcular los punteos Z es la que le voy a poner ahorita. ¿Sí? La fórmula para calcular los punteos Z. Entonces vamos a decir que Z va a ser igual a el dato que queremos, o sea, el dato que queremos es un dato X, ¿no? Un dato cualquiera, menos la media aritmética, todo eso dividido la desviación estándar. Todo eso dividido la desviación estándar. Entonces, esta es la fórmula para poder hallar los punteos Z.
La vuelvo a decir, el dato que queremos menos la media aritmética, todo eso dividido la desviación estándar. Para eso nos va a servir la tabla. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos algunos datos Z. ¿Sí? Solamente les voy a enseñar ahorita yo necesito enseñarles a utilizar la tabla. Entonces, tomen su tabla, por favor, tomen su tabla, la tabla del libro o lo que ustedes imprimieron, por favor, ¿sí? Y pueden notar de que en la columna de la izquierda de la tabla aparece Z y aparece 0.0, 0.1, 0.2, ¿sí? Vayan conmigo, por favor, no se vayan quedando atrás. Aparece 0.5, etcétera, y hasta llegar a 1, 1.0. Después sigue 1.1, 1.2, 1.3, hasta 1.6, 7, 8, 1.9, hasta el 2. Después dice 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, y hasta el final, la última fila de la tabla, a la columna izquierda dice 3.0. Va, esa es la columna izquierda, la primera que aparece, ¿verdad? Donde está Z. Pero hacia la derecha, o sea, hacia, ¿cómo lo pongo? Aquí. ¿Sí? Si lo pueden ver, hacia la derecha, o sea, de aquí de la Z para la derecha, aparecen 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, hasta que llega a 0.09. Va. Entonces, lo que vamos a hacer es, de acuerdo al valor de Z que yo voy a decir ahorita, vamos a tratar de localizarlo en dónde está y vamos a ver si logramos encontrar qué valor de Z es. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita sí necesito de que ustedes lo intenten, por favor. Va. Busquemos, por favor, el valor de Z 1.23. Busquemos el valor de Z 1.23. Lo voy a poner aquí, a ver si lo logran ver de este lado. Sí. Entonces busquemos, por favor, Z 1.23. Supongamos que ya tenemos el valor de Z. 1.23. Búsquenlo ahí en la tabla. Busque donde está el 1. Si es 1.23, en la columna de Zetas, ¿qué va a buscar? Va a buscar donde está el 1.2. Busque en Z donde está el 1.2. Ahora que ya se colocó en el 1.2, ahora se va a mover hacia la derecha hasta que llegue a donde esté el 0.03. Entonces busque ahí en esa misma fila del 1.2, váyase hasta donde dice la columna del 0.03 y vea qué número le apareció. Vea qué número le apareció. Les tuvo que haber aparecido el 0.3907. 0.3907. 0.3907. Va, ahora yo pregunto, ¿lo encontraron? ¿Sí lo encontraron? Sí, profe. ¿Hay alguien de los presentes ahorita que no lo haya encontrado? Yo les di el valor de Z, 1.23. Busquen entonces en la columna Z, donde esté el 1.2, y luego se mueven hacia la derecha hasta que coincida con el 0.03, para que ya forme, entre los dos, pues se forma el 1.23. Y le dio 0, y ahí puede observar que es 0.3907. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Lo que ha copiado en la pizarra es lo único que han hecho, es que hasta ahorita puedo entrar. Sí, es lo único, pero es más lo que he hablado, Xavi. Pero igual voy a subir el video más tarde. ¿Lo va a subir? Sí, lo voy a subir. Digo yo, gracias. o sea, si todo sigue bien y que no hay ningún problema técnico, sí lo voy a subir, pero ponerle que no se haya grabado por alguna razón. Bueno, entonces le dio 0.39, 0.3907. ¿Sí? Si hay alguien que no lo pueda hallar, por favor, active su micrófono y me dice que no. ¿Sí? De los 35 que estamos aquí presentes, hay alguno que no lo pueda, que no lo haya encontrado o no sepa cómo, me tiene que decir. Esto se va a complicar más adelante, por eso es importante de que sepan usar su tabla.
¿Qué significa ese número que me dio? Este 0.3907. Aquí no está en porcentaje, pero si lo queremos convertir en porcentaje, ya sabe usted que lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 100. Si yo multiplico 0.3907 por 100, ¿sí? Al multiplicarlo por 100, me va a dar 39.07%. ¿Sí? Ahora bien, en la curva normal, ¿en dónde está ese 39.07%? Entonces aquí voy a borrar la parte de adentro que le había manchado de la curva. Para que usted se dé cuenta. Vamos a ver. Muy bien. Básicamente ahí tenemos la curva. Ya sabe de que la media aritmética es la que está aquí, al centro. Está la media aritmética. ¿Y qué significa ese 39.07? Significa que de la media aritmética al Z 1.23 hay el 39.07%. Pero si usted se acuerda, este Z que tenemos aquí, este que yo les di como ejemplo, es positivo. ¿Sí? Es un Z positivo. Es un valor de Z positivo. Y los positivos están de la mitad hacia la derecha. O sea, de aquí para acá, ¿sí? Todos son positivos. Y de aquí para acá, todos los valores de Z son negativos. ¿Sí? O sea que también hay valores de Z negativos. Pero este valor de Z positivo, 1.23, me dio 39.07. Si usted se acuerda, yo le había dicho que en cada mitad, ¿qué porcentaje había en cada mitad? Había 50%, ¿verdad? En cada mitad. Cada mitad tiene 50%. Y a mí me dio 39.07, significa que el valor de Z, 1.23, si aquí hay 50%, yo al cálculo, si en este pedazo hay 50, 39% está casi hasta por acá. Está como por aquí. Esta línea que yo estoy marcando ahorita equivale al valor de Z 1.23. Este es el valor de Z. Z 1.23. Eso quiere decir que el 39.07% es toda esta área que yo le voy a marcar. Hasta acá. ¿Sí? O sea que para un Z igual a 1.23, estamos hablando de un 39.07% desde la media aritmética hasta donde llega ese valor de Z. Hasta donde llega ese valor de Z. Aquí, estas líneas verdes achuradas equivalen a 39.07 de todos los datos que estamos manejando. Otro detalle. Yo les dije de que habían valores de Z positivos y habían valores de Z negativos. ¿Sí? Hace un momento se los dije. Pero si usted ve su tabla, en la tablita, solamente aparecen datos de Z positivos. Observe la tabla de nuevo, la primera columna, va a ver que todos los valores de Z que aparecen son Z's positivos, desde el 0.0 hasta el 3.0 que aparece hasta abajo, ¿verdad? Son positivos. ¿Y qué pasa entonces si yo le doy una Z negativa? Tiene que acordarse del concepto. Le había dicho a un principio de que la curva era simétrica. ¿Qué significa? De que lo que aparece del lado izquierdo es como un reflejo. Por lo tanto, si yo le doy una Z negativa, ya sabe usted que en lugar de medirlo para la derecha, lo va a medir para la izquierda. Y lo busca igual en la tabla, como que fuera positivo. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Busquemos un Z ahora negativo. Busquemos un Z negativo. Vamos a buscar un valor de Z negativo. Busquemos un valor de Z igual a
0.88. Menos 0.88. Muy bien. No busquemos el 88, lo voy a cambiar, disculpen. Voy a poner uno para que sea más evidente. 0.38, busquemos. Menos 0.38, disculpen. Démoslo. Menos 0.38. Un valor de Z menos 0.38. Usted, digamos, el que no sabe usar la tabla me va a decir que no hay Z negativas. Porque efectivamente no hay, lo que yo le decía, ¿verdad? Pero como es simétrica, usted lo va a buscar como que fuera positivo, ¿sí? Busque el 0.38, busque el 0.3 en la columna Z y luego se mueve hasta la columna donde está el 0.08. ¿Qué número le apareció ahí? Busque qué número aparece con el 0.38. ¿Ya lo localizó? Con la tabla le tuvo que haber aparecido, si no estoy mal, 0.1480. Le apareció 0.1480. Negativo. En la tabla no le va a aparecer negativo, ¿verdad? En la tabla no aparece negativo, pero como yo le di la Z negativa, pues aquí va a ser negativo. En porcentaje, si lo pasamos a porcentaje, estamos hablando de un 14.80%. ¿Sí? Un 14.80%. A la hora de dibujarlo o de marcarlo en la curva normal, ¿de dónde a dónde lo voy a marcar? Como es negativo, yo lo voy a marcar de la media aritmética, que es el centro, hacia la izquierda. Y como yo sé que toda esta parte que no he manchado, que está aquí en blanco, yo sé que aquí hay un 50%. Si todo esto es un 50%, un 14% es un pedacito chiquito, ¿verdad? Entonces, yo podría poner, si de aquí para acá hay 50, yo puedo poner el 14 como por aquí, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Al cálculo. Entonces, esto que yo acabo de poner acá, esa línea que yo acabo de poner acá, esa línea equivale a un Z de menos 0.38. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Y dónde está ese 14%? Ese 14% es lo que yo le voy a ayudar ahorita, con otro color. Entonces, mire. Ahí está. Eso que yo le ayudé en rojo, ese es el 14.80%. Y lo medí al lado de la media aritmética hacia la izquierda. Porque yo sabía que el Z que me habían dado era negativo. ¿Sí? Pues más o menos, ¿cómo vamos? Tenemos que ir comprendiendo. Más adelante empieza la parte de análisis. Ahorita solo estamos aprendiendo a usar la tabla. Entonces, sí, por favor, quiero que sean honestos, porque esto se puede complicar mucho. Y si yo les preguntara, ya con estos dos valores de Z que tenemos, ¿qué porcentaje hay? Digamos que esto fuera una pregunta, así de como de examen. ¿Qué porcentaje hay entre Z menos 0.38 y Z 1.23? Vamos, pongámosla acá. ¿Qué porcentaje hay entre Z igual a menos 0.38 y Z igual a 1.23? ¿Qué porcentaje de la distribución de datos que tenemos está entre estas dos zetas? ¿Qué operación hay que hacer? ¿Qué hacemos para averiguar esto? ¿Qué porcentaje hay desde el Z, este que es el menos 0.38 y este que es el Z 1.23? ¿Qué creen que hay que hacer entonces para averiguar el porcentaje? Por sentido común.
A ver. No, no Luis Diego. Me están diciendo qué porcentaje hay desde aquí hasta acá. Entonces, como yo tengo ya las zetas por separado, yo tengo la zeta de 1, que es la que está en rojo. El área, pues, el área bajo la curva de 1 y el área bajo la curva del otro en porcentaje. Si me están pidiendo qué porcentaje hay desde aquí hasta acá, lo que tengo que hacer es sumarlos. Entonces yo ahí tomo mi calculadora y voy a sumar el Z en rojo, que es el 14.80%, 14.80 más el 39.07. Entonces, esto me va a dar un 53.87%. ¿Sí? 53.87%. Esta sería la respuesta. Ese es el valor de Z que hay entre esos dos. Ese es el porcentaje que hay entre esos dos valores de Z. ¿Sí? Se tiene que sumar. Pero no siempre se va a sumar. Es que ahí viene la cosa, ¿va? No, le voy a dar dos valores de Z. Ahorita yo le voy a dar a usted dos valores de Z distintos a los que ya calculamos ahorita. Y usted me va a decir, me va a volver a contestar esta misma pregunta, pero con los dos valores de Z que yo le voy a dar. Solo para ver si ya medio entendió. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Sin quitar estos que ya están acá. Yo le voy a poner los valores de Z aquí. Va. Mire, aquí a un ladito le voy a poner el ejercicio. Ejercicio. Le voy a dar dos zetas, un Z1 y un Z2. Entonces démosle. Le voy a dar el valor de Z1, se lo voy a dar, vamos a ver, 0.61 menos 0.61. Y el valor de Z2 se lo voy a poner en 1.15. Dele pues. Usted solito trate ahorita. Ya tiene dos valores de Z. El menos 0.61 y el Z2 es 1.15. A ver, dígame qué porcentaje hay entre estos dos. O sea, ahí tiene que ver usted. O sea, por eso la gráfica es importantísima. Ya sabe que los negativos se hacen de la media aritmética para la izquierda y los positivos se hacen de la media aritmética para la derecha. Ahí es clave que usted tenga por lo menos 3 colores distintos. Tiene que tener colores diferentes. ¿Por qué? Porque aquí está fácil, porque uno quedó para la izquierda y otro quedó para la derecha. Ahí no había mucho problema. El problema va a ser cuando los dos queden del mismo lado. Entonces ahí sí va a tener que usar colores distintos. Dale pues, trabajen en ese y me comparten cuánto les da. Me comparten cuánto les da. Voy a quitar el dibujo este en un momentito, ¿eh? Trabajen ahí. 0.61. Y 1.15. Perfecto, Jimena. Muy bien. Ay, casi, Diego. Jimena Hernández, excelente, muy bien. Tiene que calcular el área bajo la curva de cada Z por separado, ¿verdad? Por separado. Entonces voy a quitar esto. Voy a quitar la que ya tengo, la que me sirvió, y voy a hacer el ejercicio que les puse. ¿Sí? La voy a volver a dibujar. Entonces, mira, pongámosle que eso me lo hubieran puesto a mí como ejercicio. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es dibujar la curva normal. Así, un esbozo. Un esbozo es algo que no es así muy exacto. O sea, hágalo así, a mano alzada, ¿verdad? ¿Sí? Me tiene que dar 60.31, ¿ven? 60.31 es la respuesta. Vamos a ver. Tenemos aquí la curva normal. Ahí está la curva normal.
Ya sabemos de que en el centro de la curva normal está la media aritmética. Usted ya sabe que del lado izquierdo hay un 50%, del lado derecho hay otro 50%, ¿sí? Y que del lado izquierdo vamos a ver las zetas negativas y aquí de la media para la derecha las zetas positivas, ¿sí? Va. Si vemos la primera zeta, que es menos 0.61, al buscarla en la tabla, me dio 0.2291. O sea, para esta zeta, para la primera zeta me dio 0.2291. ¿Sí? Que si lo vemos en porcentaje, sería el 22.91%. 22.91%, ya viéndolo en porcentaje. Pero, aquí viene usted, se fija que la Z es negativa. Entonces, como es negativa, se mide de la media hacia la izquierda. Entonces, si aquí hay 50%, el 22% es un poquito menos de la mitad. Eso lo hago al cálculo. Entonces, yo sé que la mitad es el 22, pues más o menos calculo yo por acá. ¿Sí? Esta línea que yo acabo de hacer aquí, esta, ¿sí? Esta es el Z menos 0.61. Z menos 0.61. Es este punto, ¿eh? Ese punto. Y el 22.91% es esta área que yo le estoy ayudando ahorita. Solo este pedacito. ¿Sí? Solo es ese pedacito que aparece ahí. Ahora, miremos la Z2. En la Z2 era 1.15 positivo. Yo busco el 1.15 acá y con el 1.15 me aparece un 0.3740. 0.3740. O sea, aquí me aparece un 0.3740. 0.3740. Si lo pasamos a porcentaje, aquí daría un 37.40%. 37.40%. Pero, como la Z era positiva, 1.15 positivo, se mide desde la media a la derecha, el 37%. ¿Sí? Como aquí hay 50%, el 37% es mucho más de la mitad. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo como por aquí. Entonces, al cálculo, ¿va? Como de aquí para acá hay 50, yo calculo que de aquí para acá hay 37. Estoy haciendo el cálculo. Entonces, esto es Z igual a 1.15. ¿Qué área es la que está ahí? La que le voy a ayudar de rojo. Ahorita. ¿Sí? Es esta que está aquí de rojo. Ahora ya podemos contestar lo que me están preguntando. Me están preguntando qué área hay entre esas dos zetas. O sea, ¿qué área hay desde Z menos 0.61 hasta la Z 1.15? O sea, me están preguntando qué porcentaje hay de aquí hasta acá. Este porcentaje de aquí es el que me están preguntando. Entonces, como yo voy a hacer los porcentajes individuales de cada lado, yo solamente voy a sumar 22.91 más 37.40, ¿verdad? Entonces me va a dar que hay un 60.31%. 60.31%, ¿sí? Es importante que sepa localizar en la tabla. En la tabla. Bueno, perfecto. Ya la mayoría fueron entendiendo. Esos son porcentajes exactos, ¿verdad? O sea, sí es probabilidad, pero sí es 60.31. ¿Sí? No es válido que me dé 60.80 y algo, no. Es 60.31. Con los decimales exactos que aparece ahí. Vamos con otro caso. Otro caso. Tómenle captura, porfa, a esa. Bueno, ya le tomaron captura, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Un nuevo ejercicio. Vamos a suponer que le voy a volver a dar otros dos valores de Z. Y vamos a hacer lo mismo, a tratar de hallar el área que hay entre esos dos valores de Z. A ver. Le voy a volver a dar dos Z, Z1 y Z2. Y se ponen así pilas a hacerlo, ¿va? Por cuestión de tiempo. Vamos a ver. Z1
Vamos a decir que Z1 es, vamos a poner un 2.36. Y Z2, vamos a poner un 0.23. Ahí está. Le di dos valores de Z. 2.36 y 0.23. Sorpresa. Ahora los dos son positivos. Encuentre qué área hay entre esos dos valores de Z. Verdes. Haga lo mismo. Lo mismo. Voy a volver a quitar la curva y la voy a volver a dibujar. .23 y 2.36. Compártanme ahí sus resultados si ya lo tienen. No hay pena, Carlos. Excelente, Luis Diego. Muy bien, Luis Diego. Tú eres el primero que ya me lo contestó. Va. Lo primero que hay que hacer es dibujar la curva normal. Un esbozo. No hay necesidad de que lo haga enorme, va pequeñito. Así pequeñito, a mano alzada. ¿Sí? Ya sabe usted de qué. Vamos a poner acá. Va. Ahí. Muy bien. Ahí está la curva normal. Ya saben que aquí está la media aritmética. Y ahora calculemos los valores de Z que nos dieron de cada uno de ellos, ¿verdad? Busquemos una tablita. Para el 2.36, si lo buscó bien en la tabla, le apareció 0.4909. 0.4909. ¿Sí? Que equivale al 49.09%. Y para el valor de Z2, que era 0.23, da 0.0910. 0.0910. Aquí sería 0.0910. Si lo pasamos a porcentaje, aquí sería 9.10%. ¿Sí? Ahí están ya los porcentajes. Le hago la línea roja para separarlos, ¿verdad? No va a creer de que es para hacer operaciones, sino que para que no se vaya a confundir cuáles son los de Z1 y los de Z2. Va. Marquémonos. Aquí es donde entran los colores, chicos. Los colores que yo les dije. Va usted a localizar primero el valor de Z más grande, que es el 2.36. Equivale al 49.09%. Si aquí hay 50%, como ambos son positivos, ¿verdad? Van a la derecha. Si aquí hay 50% en todo este pedazo, 49 es casi todo, ¿va? Es casi al final. O sea, vamos a decir que llegó hasta como por acá. O sea, esto que le acabo de marcar es el Z igual a 2.36. Si lo vamos a ashurar, sería todo esto que yo le voy a marcar. Hasta ahí. Ahí está ahí está el 49.09%. ¿Sí? Todo esto es el 49.09, ¿no? Casi el 50%. Pero ahora marquemos el Z2. El Z2 es 0.23 y me dio 9.10%. Si aquí hay 50% a la derecha, 9 es como por acá. ¿Sí? Es como esta línea. O sea que aquí está el valor de Z, 0.23. ¿Y qué área voy a ayudar? La que voy a hacer de rojo. ¿Sí? La que yo le acabo de colocar de rojo ahí.
Entonces a mí me están preguntando qué área hay entre esta Z y esta otra. O sea, me están preguntando qué porcentaje es el que hay ahí. Entonces ahí le digo que hay que hacer análisis, porque ahí tiene que pensar qué operación es la que hay que hacer. Cuando una Z quedaba del lado derecho, con una Z quedaba del lado derecho, positiva, y la otra Z era del lado izquierdo, negativa, lo que hacíamos era que se sumaban, ¿verdad? En los dos ejemplos que hicimos anteriormente, se sumaban. Pero como aquí las dos están del mismo lado, note que las dos están del mismo lado, y si me están preguntando cuánto hay en este pedazo, por puro sentido común, sin necesidad de estudiar, ¿sí? Se tiene que dar cuenta uno de que lo que hay que hacer ya no es sumar, sino que me están pidiendo cuánto hay de aquí para acá, ¿sí? ¿Cuánto hay de aquí para acá? Entonces, si en el pedazo grandote hay 49 y en el pedazo chiquitito hay 9, entonces lo que hay que hacer es restarlo. Entonces yo voy a restar al 49.09, le voy a quitar el 9.10. Y entonces, acertadamente, la mayoría de compañeros me pusieron ahí que era el 39.99%. Esta es la respuesta. Profe, o sea que no siempre se suma. No siempre se suma. A veces se resta. ¿Y de qué depende si se suma o se resta? No sé si ya se dio cuenta. Si uno queda del lado derecho y el otro queda del lado izquierdo, se suman. Pero si los dos quedan del mismo lado, ya sea que los dos queden del lado derecho o los dos queden del lado izquierdo, se restan. Al mayor se le quita el menor. Al mayor se le quita el menor. ¿Sí? Eso grábelo, por favor. Si están uno de cada lado, se suman. Pero si los dos están del mismo lado, se restan. Al mayor se le quita el menor. ¿Sí? ¿Estamos? Va. Un detallito, ya con eso ya los últimos, me voy a pasar como 3 minutos, oye, pero ahí me tengan paciencia porque es importantísimo para ustedes. Miren, resulta que yo las Z se las estoy dando. O sea, este valor de Z, 2.36 y 0.23, yo se lo di, yo me lo inventé ahorita. Pero resulta que ya en los ejercicios reales, ese valor de Z uno lo tiene que calcular. ¿Y cómo lo va a calcular? Con la tabla. Con la fórmula que yo le acabo de dar acá. Usa la fórmula, que es el dato que usted quiere, menos la media aritmética, dividido en la desviación estándar. ¿Sí? Por ejemplo, entonces ahorita vamos a hacer uno en donde usted tiene que calcular, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo donde ya uno calcula el valor de Z, cuando no se lo dan. Yo les mandé sus tareas. La tarea número 1 está súper sencilla. La tarea número 1 es solamente encontrar los valores de Z que están acá. ¿Sí? ¿Ya los vio? ¿Ah? Esos. Va. Ahí solo es de buscarlos en la tabla. Ahí no tiene nada de ciencia. Solo busca el valor de Z en la tabla y lo pone. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Pero en la tarea 2 sí va a tener que calcular usted el valor de Z. No se lo van a dar. Entonces veamos un caso. Vamos a ver. Vamos a poner ejemplo. Voy acá. En un salón de 36 alumnos. ¿Sí? En un salón de 36 alumnos. La media aritmética. Vamos a hablar de un curso cualquiera, una asignatura, pongámosle que es sociales. La media aritmética es de 74.5. Esa es la media aritmética. Y la desviación estándar. Pongámosle que es una desviación estándar de 8.12. Yo aquí me inventé la media y la desviación, ¿va? Pero usted sabe de que cómo se calcula la media aritmética y la desviación, ya es con la tabla. ¿Va? Entonces aquí ya me dieron los datos. Me dijeron que son 36 alumnos
Me dieron la media aritmética, que es 74.5, y me dieron la desviación estándar, que es 8.12. Entonces, aquí vienen las posibles preguntas que le pueden hacer a uno. Vamos a poner una hipotética. Vamos a ver. ¿Qué porcentaje y cuántos alumnos hay a la derecha de 80 puntos? ¿Qué porcentaje y cuántos alumnos hay a la derecha de 80 puntos? Ya me dijeron, ¿verdad? ¿Quieren saber qué porcentaje hay de alumnos que tengan 80 o más puntos? 80 o más puntos. Eso es lo que me están preguntando. ¿Sí? ¿Qué porcentaje hay de 80 o más? Porque dice a la derecha. Si dice a la derecha es porque es 80, hacia la derecha es o más. Si me hubiera dicho a la izquierda es menos del 80%, pero está diciendo a la derecha. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? ¿Cómo se procede? Lo primero es calcular el valor de Z. Entonces, calculemos el valor de Z. Z, entonces, según la fórmula es el dato que me dieron, que en este caso es 80, la nota, ¿va? Menos la media aritmética, que es 74.5, y todo eso dividido la desviación estándar, que es 8.12. Démosle con la calculadora. 80 menos 74.5 igual dividido 8.12. Esto me dio 0.68. 0.68. Ese fue el valor de Z positivo que me dio. 0.68. Entonces aquí, ojo, mis queridos alumnos. Ojo, por favor. Ya tenemos el valor de Z. Mire, voy a dibujar la curva normal. Perdón que me salió toda chota. Esa componente. Va. Ahí está la curva normal. Aquí está la media aritmética. Muy bien. Perfecto. Va. Entonces me dio 0.68. Voy a mi tabla y busco Z 0.68. Voy a buscarla. 0.68 en Z. Me dio, búsquela, 0.2517. ¿Sí? El porcentaje que me dio es 0.2517. Me dio un 0.2517. Sí, 0.2517. Si lo vemos en porcentaje, es el 25.17%. Perfecto, ya tenemos el valor del porcentaje. Como la Z es positiva, se mide de dónde a dónde. De la media aritmética para la derecha, así como lo estábamos haciendo. Entonces es 25.17%. Eso quiere decir que si aquí a la mitad, en esta mitad del lado derecho hay 50%. 25% sería más o menos la mitad. Sería más o menos como por acá. Ahí en esa línea que yo le acabo de hacer, esa línea equivale al Z 0.68. Z 0.68. O si lo vemos ya con la nota, esa línea equivale a los alumnos que obtuvieron 80 puntos. O sea que esta línea equivale a 80, a una nota de 80. Esta es la nota de 80, miren. Y el 25.17% es lo que yo le voy a marcar ahorita, le voy a hacer con el marcador. Lo que le voy a ayudar es esto. Como lo estábamos haciendo con los ejemplos anteriores. Bueno. ¿Sí? Y entonces,
eso que yo le acabo de achurar, que le acabo de hacer líneas así rojas, esto, ya sabe usted de que esto equivale al 25.17%. O sea, esto es el 25.17%. Todo eso que está achurado es el 25.17%. Ahora ya puede contestar lo que le están preguntando. Ojo, dice, ¿qué porcentaje y cuántos alumnos hay a la derecha de 80? Si aquí está el 80, ¿para dónde va la derecha? ¿Va para acá o va para allá? La derecha, o sea, es para allá. Me están diciendo, ojo, tiene que leer, que dice a la derecha. Entonces, la derecha es hacia allá. ¿Sí? Y si aquí hay si en esta parte que yo le achuré, hay un 25.17%, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿qué porcentaje hay entonces en esto que está a la derecha? Lo que yo le hice con puntitos ahorita. Esto que yo le hice punteado con verde. Si aquí hay 25.17, ¿qué porcentaje hay aquí? ¿Sí? ¿Qué porcentaje hay ahí en eso que está a la derecha de 80? ¿Por qué a la derecha? Porque a mí me dijeron que a la derecha. Entonces yo, si este pedazo tiene 50 y aquí hay 25.17, tengo que restarle. Tiene que haber un 24.83, creo yo, ¿ah? 24.83%. Entonces, ya con ese valor de 24.83, ya puedo contestar lo que me están preguntando, porque entonces la respuesta sería... ¿Sí? Mi respuesta sería, a la derecha hay un 24.83%. A la derecha hay un 24.83%. Pero ojo, porque me están preguntando también cuántos alumnos. Entonces usted ya saca usted una regla de 3, porque ahí dice que son 36. Entonces calcule el 24.83% de 36. Entonces, eso lo hace usted como una regla de 3, ¿verdad? 36 por 24.83 dividido 100. Y si lo hace, hágalo con la calculadora, me va a dar 8.94. ¿Sí? Que equivale a un 8.94 alumnos. 8.94 alumnos. Pero como los alumnos son personas, no vamos a partir pedazos de personas, ¿verdad? No vamos a poner 8 alumnos y casi uno entero, ¿no? No. Entonces ahí como el 8.94 son casi 9. Entonces, prácticamente estamos hablando de 9 alumnos. Prácticamente estamos hablando de 9 alumnos. O sea que 9 alumnos aproximadamente son los que van a obtener una nota mayor de 80 puntos. O los que obtuvieron, en este caso, que ya tenemos los datos. Fíjense que los estudiantes, cuando ustedes vayan a la universidad el otro año, se van a dar cuenta de que cuando lleguen a sus salones de clase, en las universidades, bueno, en las San Carlos, porque no caben, ¿va? Pero en las demás universidades, se van a dar cuenta de que los escritorios están casi cabales. Pucha, que dirán, ¿y estos cómo sabían cuántos alumnos íbamos a venir hoy? No solo se basan en los que están inscritos, sino que se basan en esto, en la probabilidad. Ellos hacen ese análisis para saber cuántos alumnos se van a inscribir el otro año, sin haberse inscrito. No sé si me explico. O sea que ellos hacen el análisis estadístico y de probabilidad para ya saber cuál es la proyección para el 2021. Por eso ya saben cuántos escritorios tienen que comprar, cuántos tienen que sacar, qué arreglos tienen que hacer otro edificio, habilitar otra aula, otra sección, etcétera. Porque eso todo lo hacen ellos sabiendo de antemano cuál es la probabilidad. ¿Sí? Y eso mismo es lo que un maestro de estadística o de matemática hace
para poder calcular la cantidad de alumnos que le van a perder, la cantidad de alumnos que te van a entregar tareas, antes de que las dejes, ¿sí? Yo dejo la tarea y antes de que yo se las deje, yo ya puedo averiguar más o menos qué porcentaje de ustedes me la va a entregar, qué porcentaje de ustedes va a sacar nota menor de tal punto, de tales puntos, o mayor que, o entre tales puntos, antes de que incluso se las deje. Porque la probabilidad es probabilidad, ¿no? Y eso quiere decir de que es muy probable de que eso sea cierto, ¿sí? Entonces, algo así va la cosa. Entonces, ojo, ya para terminar, yo creo que ya se me terminó el tiempo, pues disculpen si me estoy pasando, ¿va? Pero no fue mi intención. ¿Qué diferencia hubiera sido si en lugar de decirme qué porcentaje y cuántos alumnos hay a la derecha, en lugar de la derecha hubiera dicho a la izquierda? ¿Qué diferencia hubiera sido si me hubieran dicho a la izquierda? Entonces ahí cambia un poco, ¿verdad? Porque entonces ya no me preocupan estos puntitos que están acá. Y este. Fíjense que el 80, miren dónde está el 80. El 80 es la línea esta línea negra que yo dice acá, ¿verdad? Este es el 80 puntos. Va. Lo que está de rojo es el 25.17%. ¿Qué pasa si en lugar de decir derecha, hubiera dicho izquierda? Si hubiera dicho izquierda, entonces es del 80, que es este, para acá. Del 80 hacia la izquierda. Va. ¿Y qué porcentaje hay en esto que está en blanco? Lo que está en blanco es el 50%. ¿Sí? Que yo les dije que era la mitad. Cada mitad tenía el 50%. Entonces, como es a la izquierda, al 50% que está acá, yo le tengo que sumar el 25.17. Entonces resultaría que en total sería un 75.17%. Esa sería mi respuesta si me hubieran dicho a la izquierda. Y ya tendría que sacar el 75.17% de 36 para ver cuántos alumnos. Entonces, dependiendo de la pregunta, usted se tiene que guiar si va a la derecha o va a la izquierda. Bueno, esa es la idea. Eso es más o menos cómo lo tenemos que manejar. Entonces, pues yo espero que medio hayan entendido un poquito. Es complejo, ahí tienen el texto, ¿verdad? Para que ustedes estudien un poquito más las páginas. Pueden meterse a ver videos de la curva normal y ejercicios. Y cualquier cosa, pues me escriben, ¿verdad? Y no olviden, el examen es el día jueves, el viernes. El examen es el día viernes de 9 a 10 de la mañana. Y es un examen distinto para cada alumno. Un examen diferente que yo se lo voy a enviar a su correo electrónico. Y tiene 1 hora para hacerlo y mandarme. ¿Sí? Bueno, entonces les deseo que pasen un feliz día. Cualquier cosa me escriben por ahí, oye, pasen feliz día.